El estudio antropométrico tiene por objetivo establecer la primer referencia estadística de la población regional, en este caso la población de Mendoza, que es el principal dato, insumo para poder avanzar en la reglamentación de la ley de talles. Lo que estamos haciendo es, a través de un equipamiento de cierta sofisticación, como es un escáner 3D, para poder tomar todas las dimensiones del cuerpo humano, hacer un estudio muestreal sobre una población de aproximadamente 1000 casos de la provincia de Mendoza, y esa información va a ser tomada por la provincia, que está reglamentando la ley de talles, como principal insumo, repito, estadístico para ordenar la ley de talles. La importancia de Mendoza en esto es que ha tomado protagonismo porque es la provincia pionera en el estudio de los cuerpos humanos para la ley de talles. Hay una ley de talles nacionales, hay muchas provincias que lo están haciendo, pero Mendoza es la primera provincia a nivel federal que va a reglamentar la ley y que está haciendo el estudio antropométrico, con lo cual Mendoza va a tener un informe, una base estadística que realmente le da un valor agregado importante al estudio. La ley de talles está del 2013 en Mendoza, ya hay otras provincias en donde está sancionada y está reglamentada. Tenemos antecedentes que en otras provincias en donde se reglamentó y se fue directamente a fiscalizar y controlar, lo que ocasionó fue inconvenientes a los comerciantes. Por eso mismo hemos estado trabajando estos últimos 2 años en una etapa de difusión, la otra de concientización, y en este momento lo que buscamos es tener un sustento científico para poder avanzar y trabajar en conjunto con los representantes de los comercios, los representantes de las industrias, para que la ley no sea perjudicial cuando se reglamente, y el órgano de fiscalización y control es la dirección. Cuando fiscalicemos no perjudiquemos a los comercios, sino que ellos se vean beneficiados teniendo una amplitud de talle mucho mayor.